Hermanos y hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en el lugar donde están. Mi nombre es Carlos Bonilla, del Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla, que ustedes ya conocen. Y hoy es un día para mí muy hermoso porque voy a hablar acerca de algo que llevo en el corazón con amor, que son las mujeres virtuosas y maravillosas de la Biblia, de las cuales tanto y tanto podemos no solamente aprender, sino que sean ellas quienes nos den a nosotros una enseñanza de lo que es el valor y el coraje cuando se tiene la fe, la confidencia y el amor en Jesucristo. En este día yo me voy a referir a cuatro de las mujeres de la Biblia que prácticamente están entre las más famosas, a pesar de que son muchas, no puedo extenderme todo el tiempo a todas ellas, pero he elegido a Esther, he elegido a Rahab, he elegido a María, la hermana de Lázaro, y he elegido a Rebeca. Y de ellas voy a hablar un poquito. Espero que yo, mientras esté hablando, yo mismo pueda ir aprendiendo algo de ellas, porque realmente para mí tenemos que entender de una vez por todas que de las mujeres virtuosas y de las hermanas maravillosas que tenemos en nuestras iglesias, tenemos mucho que aprender y tenemos que tener humildad para escucharlas con respeto, con atención y con amor. Yo voy a empezar esta tarde con Esther. Y desde ahí vamos a seguir en adelante para ver qué es lo que podemos descubrir, aprender, analizar, meditar y tratar de entender. Pero primero que nada le voy a pedir al Espíritu Santo que cada una y todas las palabras que salgan de mi boca sean palabras que vengan del Espíritu Santo y no de mi propio intelecto, que mi boca sea usada por el Espíritu Santo, así como también que el Espíritu Santo toque los oídos, las mentes, los corazones de todos aquellos que están escuchando estas palabras, para que estas humildes palabras les queden grabadas en el corazón, aunque sean 2, 3 o 4 de ellas. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús por el poder de su sangre. Esther es una mujer temerosa de Dios que vive en una corte pagana. Fue llevada allí por el rey Asuero en la residencia real en el 10º mes, en el 7º año de su reinado. Ahora, el rey se sintió pero muy atraído por Esther, ya que Esther estaba considerada una de las mujeres más hermosas que podían existir en esos lugares. Y ella ganó, como se puede decir, el favor y la aprobación del rey más que cualquiera de las otras vírgenes que andaban alrededor del rey. Así que le puso a ella una corona real en la cabeza y la nombró reina. Me imagino que en aquella época la envidia o los celos de muchas mujeres habrán dado vuelta alrededor cuando a Esther le pusieron su coronita de reina. Y el rey ofreció un gran banquete para celebrar esto, el banquete de Esther, para todos sus nobles y funcionarios de la administración. Proclamó una fiesta en todas las provincias, imaginan ustedes, ¿no? En un país, todos los estados, provincias, y distribuyó obsequios con generosidad real. Es decir, no solamente los invitó a montones de gente, sino que a cada uno que llegaba al casamiento le regalaba algo. La verdad que quisiéramos estar en ese casamiento. Cuando todas las vírgenes se reunieron por segunda vez, Mardoqueo,
estaba sentado a la puerta del rey, pero Esther había mantenido en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había dicho que hiciera, porque ella continuó siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, como lo había hecho cuando él la estaba criando. Mardoqueo crió a Esther. Esther es una mujer llena de un corazón de Dios, con obediencia y respeto y miedo por Dios. Y ella ayuna y ora durante 3 días y luego se arriesga a morir. Escúchenme bien, una mujer en aquella época en que las mujeres eran más que secundarias entre los seres humanos, se arriesgó a morir al acercarse al rey. Entonces ella le dio instrucciones para que le dijera a Mardoqueo. Todos los oficiales del rey y el pueblo de las provincias reales sabían perfectamente que cualquier hombre o mujer que se acercase al rey en el atrio real interior del castillo, el rey tenía una sola respuesta: que sean puestos hasta la muerte, a menos que el rey les extendiera el perdón a esas personas. Entonces Esther, después del primer banquete, preparó otro banquete para el rey y para Amán. Si al rey le place, respondió Esther, que el rey junto con Amán, que era un secretario privado del rey, vengan hoy a un banquete que yo le he preparado. Y esto lo van a encontrar en Esther 5:4. Le pidió al rey un nuevo edicto. Si le agrada al rey, dijo ella, y si me considera favorablemente y piensa que es lo correcto, y si está complacido conmigo, que se escriba una orden que anule los despachos de Amán. Amán era el secretario del rey que no le gustaba mucho los judíos. Amán, quien ideó y escribió una orden para destruir a todos los judíos en todas las provincias del rey. En otras palabras, Amán quería hacer un genocidio, terminar con los judíos. Esto está en Esther 8:5, si me quieren seguir en la Biblia. Aún hoy en día, los judíos todavía celebran la entrega del pueblo de Dios por Esther. ¡Qué coraje tenía esa mujer para hacer algo tan impresionante como entrar en el atrio del rey sin pedir permiso, sabiendo que la pena podría ser la muerte? Los judíos todavía celebran ese día y el malvado Amán fue ejecutado por el rey. Y así, arriesgando su vida, Esther consiguió la libertad para todo su pueblo. Qué cosa maravillosa ver que de tantos hombres que habían allí judíos, fue una mujer al final quien tuvo el coraje, la dignidad, pero más que nada la confianza total en Dios. Y tenemos que aprender de Esther,
Esther, como David cuando fue a enfrentar a Goliat, no fue sola a ver al rey. Ella llevaba de la mano a alguien llamado Dios, llamado Jesucristo, llamado Espíritu Santo. Y ahí estuvo el triunfo de Esther. Ahora vamos a pasar a Rahab, porque no tenemos mucho tiempo. Rahab era una prostituta. Ella se definía por lo que hacía para ganarse la vida, como muchos de nosotros nos podemos definir con otro nombre por lo que hacemos para ganarnos nuestra vida. Según la tradición rabínica, que viene de los rabinos, que viene de los judíos, Rahab era una, escuchen bien esto, era una de las 4 mujeres más hermosas del mundo. La verdad que en aquel tiempo no existía Miss Universo, ni existía la televisión y las películas para ir descubriendo mujeres hermosas. Sin embargo, no sé cómo hicieron ellos para sacar la conclusión, pero por lo menos llegaron a la conclusión de que era una de las mujeres más hermosas del mundo. A través de la mano de Dios, 2 espías israelitas justo terminaron en la puerta de la casa de Rahab. Ella tomó a estos hombres y los escondió. Ahora escúchenme bien, estábamos en Jericó, esos 2 hombres eran 2 espías. Si alguien se enteraba que ella había escondido a 2 judíos dentro de su casa y sobre todo que eran espías, ustedes se imaginan que en aquellos tiempos no había jueces o abogados, sino que directamente los mataban. Ella tomó a estos hombres y los escondió, a pesar de que le dijeron que los entregara a la justicia de Jericó, porque podía ser muerta por los soldados de Jericó. Y le dijeron, y si no lo hacías, te van a quitar la vida. Rahab tomó una decisión. En Josué 2 leemos el relato de Rahab y nos enteramos de que ella arriesgó su vida también como Esther para esconder a 2 hombres que acababa de conocer. Rahab, a pesar de todo lo que podrían decir de ella, en el fondo tenía un corazón lleno de Dios, con obediencia, con respeto y con amor por Dios. Así que sea lo que sea la profesión que ella tenía, en su corazón estaba Dios. Rahab creyó en Dios, como tantos otros y otras en la Biblia y en este tiempo en que estamos viviendo. Repito, Rahab creyó en Dios, sabía que algo grande estaba a punto de suceder, que era la invasión y la guerra en Jericó, y confiaba que estos 2 hombres que acababan de conocer podrían salvarlos. Es decir, ¿a quién? Ella pensaba en que podrían salvar a ella y a toda su familia, a quien ella quería mucho, inclusive si eso significaba arriesgar su propia vida y la de toda su familia. Rahab había estado observando y había visto el poder de Dios en acción. Escuchen bien, la llamaban una prostituta y a mí no me gusta mucho ese término. Pero ella de alguna forma había estado observando en varias oportunidades el poder, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Ella creyó en Dios y le entregó su corazón. Ella había aceptado que Dios es real y quien dice ser real como Dios es real.
Sus acciones demostraron que estaba preocupada por el bienestar de su familia y no solo por el suyo. No tenía un espíritu egocéntrico. Ella quería que su familia se salvara. Y los dos espías acordaron que su familia, si ellos iban y traían el ejército de ellos para matar a sus enemigos, su familia y su casa sería salva. Confiaron en que Rahab los protegería y Rahab confió en los hombres para proteger a su familia y a ella misma. Estuvieron de acuerdo en los detalles y eso incluía el colgar un cordón color escarlata en la ventana de su casa para que toda su familia se salvara cuando llegara el ataque del ejército judío. Rahab es el ejemplo que Dios quiere mostrarle al mundo acerca de su infinita gracia, misericordia y amor. Imitando a Jesús cuando fue a cenar a la casa de Mateo, entre ladrones, prostitutas, criminales. ¿Por qué? Porque quería traer corazones de la oscuridad a la luz. Y así Dios nos demuestra que cualquiera que ame a Jesucristo, que ame a Dios, puede pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte, mi hermano y hermana, a la vida eterna. Es un ejemplo maravilloso el que una mujer que estaba considerada tan baja en la esfera social haya sido al final la más valiente de todas las personas que habían en una ciudad gigante. Dios puede hacer de cualquier persona, sin importar la educación, el estado social, la clase en que se encuentre, una persona que sea guía, que sea líder y que tenga el coraje de un león. Ahora vamos a ir a María. María hay muchísimas. Era un nombre tan popular en aquel tiempo que yo creo que más de la mitad de las mujeres se llamarían María. Pero yo estoy hablando de María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, que tanto todos ustedes conocen. Cuando escuchó que Jesús estaba en la casa del fariseo cenando, hizo un movimiento audaz para demostrarle su amor. Mientras lloraba sobre sus pies, los de Jesús, y los ungía con un ungüento carísimo, es decir, con un perfume que costaba bastante dinero. Los críticos surgieron entre la multitud. Aunque era una mujer pecadora, y pecadora entre comillas porque todos nosotros somos pecadores, Jesús hizo callar a los críticos con un cuento que explicaba la profundidad del perdón y la gracia del corazón de Jesucristo. Esta misma mujer pecadora es la que Jesús nos dice que eligió la mejor parte en Juan 11:2. Juan explica que María tenía un hermano y el hermano se llamaba Lázaro, que estaba enfermo. Y en Lucas se nos dice que mientras Marta estaba abrumada con las tareas del hogar y las tareas de anfitriona, me imagino que barriendo, limpiando la mesa, limpiando las ventanas, arreglando las ollas y todas las otras cosas,
María eligió sentarse y escuchar las enseñanzas de Jesús. Jesús amó mucho a María por su audacia, por su paciencia y por su amor a las palabras de Jesús y su autoabandono y su devoción a la palabra y a la persona de Jesucristo. Cómo mi corazón anhela ser más como María, así diría yo, aferrándose continuamente a la verdad. Ahí no había hipocresía, ahí no había mentira, ahí no había traición, ahí había verdad. Un ejemplo para todos nosotros. María eligió la buena parte, escuchar a Jesús. Está en Lucas 10:48. Me encantaría saber qué mujer de la Biblia cautiva tu atención. Y te estoy hablando a ti, hermana mía, que eres parte de mi familia virtual. ¿Cuál sería de todas estas mujeres la que te cautivaría más tu corazón? ¿A cuál desearías imitar? ¿O quién es el que te gustaría poder invitar a tomar un café? No me lo digas, pero pídele a Dios que te haga parecida a una de las mujeres de las cuales yo estoy hablando. María demostró que a pesar de su humildad, porque realmente no eran gente de tantas finanzas, ella era capaz de derramar su perfume caro, por el cual tuvo tantos problemas con algunos que seguían a Jesucristo, y ustedes lo saben, y de limpiarle los pies a Jesucristo con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos, mientras el que había invitado a Jesucristo, que era un hipócrita, ni siquiera le dio un vasito de agua para que se limpiara los pies, ni siquiera una toalla. Esta es una mujer que realmente lleva a Dios en el corazón como muy poquito de los cristianos de hoy en día lo pueden llevar. Esto es un ejemplo de cuánto amor, no solamente una mujer, sino un hombre también puede tener por Jesucristo. Y por esta mujer, por esta María, nos sacamos todo el sombrero, bajamos la cabeza y le damos gracias a Dios que la tenemos en la Biblia para poder tomarla como ejemplo. Me encantaría saber qué mujer de la Biblia te gusta y te gustaría seguirla e imitarla. Jesús amó a María con su audacia, su autoabandono, su devoción a Cristo y a su palabra. Cómo mi corazón anhela ser más como María, aferrándose continuamente a la verdad. La historia bíblica sobre Rebeca, cambiamos ahora, es Rebeca, comienza con la petición de Abraham a su siervo mayor. Irás a mi país, ya mi familia, y tomarás por esposa a alguien para mi hijo Isaac. Está en Génesis 24:4 y le estaba hablando al sirviente. El sirviente, sin embargo, tenía una preocupación muy lógica.
quizás la mujer no está dispuesta a seguirme a esta tierra. Está en el versículo 5. Abraham le aseguró que Dios enviaría a su ángel antes que él, lo que haría posible que Isaac se casara con una esposa de allí. Está en el versículo 7. Oración del siervo de Abraham. Cuando el criado de Abraham llegó a un pozo en las afueras de la ciudad del hermano de Abraham en la Mesopotamia, le oró a Dios y dijo: por favor, dame éxito este día y muestra bondad a mi maestro Abraham. He aquí yo estoy junto al pozo de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen a buscar agua. Esa fue la oración del sirviente de Abraham, a quien le habían encomendado encontrar una esposa para Isaac. Ahora que sea la joven a la que le digo: por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y ella le dijo: bebe, y yo también daré de beber a tus camellos. Fíjense ustedes esta pequeña interacción de lenguaje. Él le dice: por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Me imagino que, como la mayoría de las mujeres de aquella época que se encargaban de traer y llevar el agua, tenían un pequeño cántaro que lo ponían sobre el hombro, y esa era la forma de transportarlo. Y es cuando él le dice si por favor lo puede bajar un poquito para que él pueda beber. Y escuchen la respuesta de ella: no solamente te daré de beber a ti, pero le daré de beber a tus camellos. ¿Habrá quizás una respuesta tan llena de humildad de una mujer a la cual ni siquiera él la había visto antes? Es algo maravilloso, la clase de humildad que nace en ese corazón lleno de Dios. Tus camellos, sea ella la que tú tienes designado para tu siervo Isaac, y en esto sabré que has demostrado bondad a mi Señor. Eso está en Génesis 24, 12, 14, y fue lo que escuchó el sirviente de Abraham. Y dice también: también sacaré agua para tus camellos. La misma mujer. Antes de que el siervo de Abraham terminara de hablar, Rebeca, la hija del primo hermano de Isaac, había llegado al pozo. Cuando el criado de Abraham le pidió de beber, ella le dio la misma respuesta: bebe, mi señor. Y luego le dijo: también sacaré agua para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Abraham confió en la intervención de Dios en esta búsqueda de una esposa para su hijo. Rebeca acudía a buscar agua en una fuente cercana a la ciudad de Nacor, que hoy es Harán, en la Mesopotamia. El siervo le pidió a Rebeca que le permitiera beber agua de su vasija. Rebeca le dio de beber a él e inclusive le dio de beber a los camellos. El siervo allí, y escuchen bien lo que yo siempre les digo. Una vez un gran hombre dijo: para definir a un cristiano se necesitan 3 palabras: humildad,
humildad y humildad. Y es allí cuando el siervo de Abraham vio la humildad de la mujer, que él vio la señal de Dios diciendo: esta es la joven hermosa para casarse con Isaac. Él le hizo un obsequio de un pendiente de oro para la nariz. Me imagino que en aquella época se usaban lo que hoy en día se está volviendo a usar, que son los aretes, ya sea en la oreja, ya sea en la nariz. Y le dijo cuál era su nombre y si su padre lo albergaría. Fíjense en esta conversación. Labán, que era el nombre del hermano de Rebeca, le ofreció lo que en aquella época se apreciaba tanto y se daba y usaba tanto, que es hospitalidad, algo que hoy en día ni siquiera tenemos idea lo que es, lamentablemente. Él le ofreció hospitalidad al siervo, quien expuso a Betuel, el padre de Rebeca, que llevaba como por sí el objetivo de saber cuál sería el viaje. El siervo, fíjense ustedes esto, no fue Isaac, fue el siervo de Abraham el que le pidió la mano de Rebeca para que se casara con Isaac, el hijo de Abraham. Betuel y Labán, el padre y el hermano, aceptaron. El siervo, el sirviente, obsequia a Rebeca alhajas de plata, oro y vestidos. Y para su hermano y su madre también le obsequió cosas preciosas. Está en Génesis 24:53. Lo que podemos observar de esta unión es que este fue un matrimonio por poder, como se decía en aquella época, pero fue Rebeca la que decidió que iban a seguir a Dios, porque ella escuchó y obedeció y respetó la voluntad de Dios, y por eso Rebeca fue la elegida de Dios. Rebeca se casó con Isaac, pero Rebeca se casó con Isaac porque ella seguía a Dios en todas sus cosas en la vida, y ella había sentido y escuchado de Dios que sí, que iba a ser la esposa de Isaac. Pero no fue porque Isaac, ni el sirviente, ni el padre, ni el hermano, ni Abraham le dijeron que tenía que ser la esposa. ¡Qué ejemplo maravilloso! ¿Qué podemos sacar en conclusión con la boda de Rebeca? Al casarse Rebeca con Isaac, Rebeca, después de muchos años sin tener hijos, concibió 2 hijos gemelos y finalmente engendró a Jacobo. Y Jacobo fue llamado a ser el antecesor de todo el reino de Israel. Fíjense bien esto. Las vueltas que da la vida, como decía mi abuelo. Esta mujer que estaba buscando un cántaro de agua en un pozo, termina dándole vida a un hombre que va a ser el antecesor de todo el reino de Israel. Rebeca había cometido algunos errores como todo adolescente y todo ser humano, porque me imagino que ella sería una adolescente. Y todos nosotros hemos cometido miles
de errores también, así que no vamos a abrir la boca. Pero Dios, con Rebeca, quiso demostrar que no importa quién sea el pecador, y todos somos pecadores, porque con su gracia infinita, escuchen bien, su gracia infinita, ¿y saben por qué lo repito? Porque tu fe, porque tu obediencia, porque tu esperanza, porque tu compasión, nada de eso nació en tu corazón y en tu mente, todo se te fue dado por gracia de Dios y nada más que por gracia. Con su gracia infinita Dios puede transformar corazones como nadie jamás lo ha hecho, para que a través de la nueva persona que Dios puso en Rebeca, ella, a través de obedecer a Dios y de hacer tantas oraciones, pudiera llegar a ser uno de los vasos más preciosos para Dios en la tierra. Yo voy a terminar diciendo solo algo. Estas 4 mujeres tienen tanto y tanto que enseñarnos a nosotros. Y nosotros, especialmente los hombres machistas, tenemos tanto que bajar la cabeza, ser humildes y aceptar que hay tantas y tantas mujeres alrededor de nosotros que tienen tanto y tanto que enseñarnos, como las 4 mujeres que he leído de la Biblia. Seamos un poco más sensibles, seamos un poco más humildes y tratemos de ahora en adelante de abrir los oídos y el corazón y aprender un poco más de tantas mujeres virtuosas que no solamente están en la Biblia, pero que andan caminando alrededor de nosotros. Que Dios bendiga a todas las hermanas que están en esta familia virtual, que nos encontramos de vez en cuando aquí en Facebook, y que en el nombre de Jesucristo por lo menos 1, 2 o 3 palabritas se le haya quedado en el corazón, y que por lo tanto, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos estar nuevamente y prontamente para decirnos uno a los otros que Dios te bendiga.